Muy buenas noches a todos aquellos que se conectan a través de Facebook. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Yo soy pastor de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Y estamos una vez más para poder compartir la palabra del Señor en este día jueves. Y mientras se suman más personas, más amigos y amigas a esta transmisión, vamos a orar al Señor. Y también quiero comentarles que el título del mensaje de hoy es El reino aquí y ahora. ¿Y el reino futuro? Y vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, hablando un poco del reino de Dios, pero vamos a orar antes. Así que le invito allí en su hogar que pueda acompañarme en la oración para que el Señor bendiga este momento tan especial que vamos a tener a continuación. Podemos orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche queremos orar a ti, Señor Jesucristo, poniendo toda nuestra confianza, Señor, y toda nuestra esperanza en ti en esta noche, Señor, y en lo que tú nos quieres hablar a través de tu palabra, Señor. Bendice este mensaje, Señor, que vamos a compartir en esta noche, Señor. Usa mi vida, Señor, para poder transmitir tu palabra y que bendiga, Señor, a cada aquel que se conecta, Señor, a través de este medio, Jesús. Señor, que tu Espíritu Santo también sea enseñándoles, Señor, a cada uno personalmente allí en su hogar, Señor, a las familias que se reúnen, Señor, en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, también queremos dejar en tus manos, Señor, cada petición, cada necesidad, Señor, para que tú, Jesús, estés bendiciendo, Señor, cada vida, estés sanando los enfermos, liberando los que están oprimidos, Señor, que seas tú obrando en esta noche. Padre, en el nombre de Jesucristo, el Señor, oramos a ti, Señor, confiando, Señor, solamente en ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches nuevamente a todos aquellos que se conectan a través de Facebook. Vamos a compartir el mensaje de la palabra del Señor en esta noche y vamos a leer un texto que hemos tomado como base, ya llevamos varias predicaciones basadas en este texto de Génesis 11, que tiene como título La Torre de Babel. Y vamos a estar leyendo nuevamente algunos pasajes de este capítulo y podemos buscar en Génesis 11:1 en adelante y dice Génesis 11:1, para los que no saben, es el primer libro de la Biblia y podemos leer en Génesis 11:1 que dice: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Antes de comenzar con el mensaje, quiero invitarle a que pueda compartir esta predicación con sus contactos, que pueda difundirla mientras estamos compartiendo la palabra del Señor, para que otros también escuchen el mensaje de la palabra de Dios. Hemos hablado en predicaciones anteriores sobre este texto y hemos tomado como base este texto para hablar de diferentes doctrinas. Una de las doctrinas de la cual hemos tratado por medio de estos mensajes es la adoración hacia la Madre y el Hijo, la adoración hacia María y a Jesús. Y hemos visto cómo se la idolatra
a la madre, cómo se idolatra a María. Y hemos visto en base a la palabra de Dios quién es María y sabemos que el único intercesor es Jesús. Hemos estudiado también la doctrina del purgatorio tomando como base este texto y hemos llegado a la conclusión en base a la palabra de Dios que el purgatorio no existe y que solo existen dos caminos, el cielo y el infierno. También hemos visto, tomando como base este texto, sobre la doctrina católica que trata que la iglesia es la madre. Y habíamos tomado ese dogma de la iglesia católica, el cual proclama que nadie que tenga a Dios por padre puede dejar de tener a la iglesia como madre. Pero habíamos visto que la palabra de Dios señala a la iglesia como la esposa de Jesús y no como la madre de todos los vivientes. Y habíamos seguido viendo, también habíamos visto la doctrina del Papa, tomando como ejemplo a Nimrod, nieto de Noé, que fue el fundador de esta ciudad, y habíamos visto que el Papa no es el representante de Cristo en la tierra como el catolicismo lo define, sino que es el Espíritu Santo el que representa a Cristo en la tierra y que la palabra del Papa no es infalible, que la única palabra infalible la encontramos en la revelación escrita, en la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, y también leíamos en la palabra que cielo y tierra un día van a pasar, pero la palabra de Dios no pasará. Y también en la última predicación habíamos hablado un poco sobre lo que es el anticristo y su surgimiento y cómo el arma, podemos decir, principal o una de las armas principales del anticristo va a ser el control sobre todo este mundo, el control sobre las personas por medio de la marca de la bestia que encontramos allí en el libro de Apocalipsis y veíamos a la luz de la palabra de Dios cómo se está gestando todo esto. Ahora, en este texto que hemos leído a continuación, quiero que nos centralicemos sobre una palabra y esa palabra está en el versículo 2 y dice, se establecieron. La palabra establecieron. Y para comenzar el desarrollo de este tema, voy a tratar de explicar todo esto con argumentos bíblicos que sean sobrados para que se entienda bien. En primer lugar, vamos a hablar de la doctrina del dominionismo. ¿Qué es la doctrina del dominionismo? La doctrina del dominionismo nos habla de que hay un grupo conservador, filosófico y cristiano que nos habla de que un día, cuando el reino de Dios esté establecido en este mundo a través de la iglesia, recién en ese momento Cristo va a aparecer. Esto es lo que nos habla el dominionismo. El dominionismo nos habla del establecimiento de una nación cristiana por medio de la iglesia. En este caso sería el establecimiento de un mundo cristiano. Esta doctrina del dominionismo no es una doctrina nueva, sino que es una doctrina que nace ya en el siglo III a manos de un teólogo llamado Orígenes. Y esta doctrina continuó su desarrollo también en el siglo IV por medio de otro teólogo también creyente, Agustín de Hipona. Esto es lo que nos habla la teoría del dominionismo. La iglesia estableciendo una nación cristiana, y en este caso sería un mundo cristiano, cristianizando
al mundo. Es una doctrina que tiene raíces en el catolicismo también, y que en el día de hoy esa doctrina se identifica con otro nombre, con una frase, mejor dicho, y esa frase es el reino aquí y ahora. Cuando hablamos de el reino aquí y ahora, estamos hablando de lo mismo, prácticamente de lo que el dominionismo proclama y establece como dogma, que cita a la Iglesia como la protagonista principal del establecimiento del reino de Dios en esta tierra, influyendo sobre gobiernos civiles, influyendo sobre los que están en eminencia y tomando esos puestos. Y cuando eso suceda, cuando todo el mundo esté cristianizado, o mejor dicho, esté conquistado, como es la palabra que hoy en día se utiliza, conquistar es ganar un terreno por medio de estrategias militares que están relacionados con lo militar. Eso significa conquistar, como sucedió cuando Israel conquistó aquella tierra prometida que Dios le ofreció por medio de Josué. Entonces, de eso nos habla el reino aquí y ahora. Y recién cuando el reino de Dios esté establecido, allí se produciría la venida del Señor Jesucristo. Y ellos toman como base un texto de la palabra de Dios que encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 28, y dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos que se basa en este texto de la palabra de Dios. Otras versiones dicen, en vez de decir señoread, dice y gobernad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí nos está hablando específicamente del plan original de Dios para Adán. Dios creó a Adán con un fin específico, y ese fin era poner a Adán en esta tierra para que él gobernara sobre toda la creación. Entonces vemos en la palabra de Dios aquí claramente que ese fue el plan original de Dios. La teología del reino aquí y ahora nos habla de esto, de que el hombre debe gobernar. Tiene como finalidad ocupar puestos de eminencia, ocupar los gobiernos, para de esa manera cristianizar la sociedad. Sin embargo, esta fue la idea original de Dios en un comienzo. Pero después, a partir del capítulo 3, todo esto cambia. Y cuando hablamos de Adán, ya estamos hablando de otro sistema. Y el sistema que Dios estableció para el hombre después de la caída fue que el hombre con el sudor de su frente iba a poder adquirir lo necesario para proveer a los suyos del pan de cada día. Iba a sufrir, iba a trabajar duramente para esto. Y la Biblia nos habla de este Adán, del primer Adán, y lo compara con el postrer Adán. Y podemos ir a Primera de Corintios, me puede acompañar a la lectura de la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 15. Le pido que
me preste atención, que preste atención a lo que le he venido comentando. Vuelvo a repetir, la doctrina del dominionismo nos habla de la importancia de la Iglesia para influir sobre los gobiernos civiles y ocupar diferentes cargos políticos y así establecer una nación cristiana, un pueblo cristiano. Es la manera de cristianizar al mundo. Y hoy, vuelvo a repetir, se identifica y lleva otro nombre, que es el reino aquí y ahora, donde habla de que la iglesia debe establecer el reino de Dios ocupando los diferentes cargos políticos, puestos de eminencia, escuelas, ocupar los puestos de eminencia también, por supuesto, en el ámbito religioso. Y recién cuando esté todo ocupado, esté el mundo cristianizado, recién allí Jesús aparece. Sin embargo, vamos a ver en 1 Corintios capítulo 15, versículo 46, desde el versículo 45, podemos leer. 1 Corintios 15, 45, y dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Acá nos habla del primer Adán y dice que el primer Adán es terrenal. El primer Adán fue creado, como dice la Escritura, para gobernar en la tierra, para establecer un gobierno, señorear, gobernar sobre los peces, sobre las aves del cielo, sobre toda la creación. Pero como les he comentado, el hombre cayó en pecado. Y en el versículo 3 podemos ver la caída del hombre y Dios le anuncia cuánto le iba a costar después trabajar al hombre, cuánto iba a sudar, cuánto dolor le iba a producir el trabajo que realizara. Entonces, ese plan original que en un momento comenzó queda totalmente desvirtuado hasta que llega el postrer Adán, que es Jesús. Y este Jesús no era un hombre terrenal como Adán, sino, como dice la Escritura, es un hombre celestial. Y todos los que vienen después de Cristo, todos los que vienen después del Señor Jesucristo, todos los que venimos después de Cristo, todos los que hemos nacido de nuevo en el Señor, no somos hombres terrenales, sino hombres celestiales. En una palabra, somos creados para habitar en el cielo, para ser ciudadanos del cielo. Después que se produce el nuevo nacimiento en nuestras vidas, el diseño de Dios para nosotros es habitar en el cielo. Y eso lo podemos ver en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía
como creyentes nacidos de nuevo, no es terrenal, es celestial. Entonces el diseño de Dios a partir de Cristo es que todo hombre y mujer que haya nacido de nuevo, un día habite en el cielo. Ese es el plan de Dios. Por eso también la Escritura dice que estamos peregrinando, somos peregrinos en esta tierra. Estamos de paso. Y también la Escritura nos habla de esa declaración de Jesús que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuese, dice la palabra de Dios, yo os lo hubiera dicho. Mas voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, el hombre nacido de nuevo, por medio del cual recuperamos la imagen de Dios, es creado según Dios para vivir, para habitar en el cielo. Somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso, de esa manera, refutamos el primer punto de la doctrina de la teología del reino aquí y ahora, el cual seguía por el primer plan que Dios tuvo con el ser humano antes de la caída, que era que el ser humano gobernara sobre esta tierra. Sin embargo, cuando Cristo vino y recuperamos la imagen de Dios por medio de Cristo, hay una mejor promesa, y la promesa ya no tiene que ver en sí, no tiene como prioridad esta tierra, sino tiene como prioridad el cielo. En segundo lugar, podemos leer en Romanos, porque hay otro texto que la teología del reino aquí y ahora utiliza para justificar que sí o sí esta tierra espera la manifestación de los hijos de Dios. Romanos capítulo 8 podemos leer, si usted me acompaña a la lectura. Versículo 19 en adelante, Romanos 8:19, y dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ellos hablan de que la creación gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y ellos relacionan que este mundo sí o sí necesita que los hijos de Dios se manifiesten para establecer el reino de Dios, para gobernar este mundo, para cristianizar esta sociedad. Sin embargo, si vamos a la traducción en lenguaje actual, acá encontramos claramente cómo lo que ellos interpretan es incorrecto. Y si leemos en Romanos capítulo 8, vamos a versículo 19, le leo la traducción lenguaje actual, dice: el mundo entero espera impaciente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos, pues todo el mundo está confundido y no por su culpa,
sino porque Dios así lo decidió, pero al mundo le queda todavía la esperanza de ser liberado de su destrucción. Tiene la esperanza de compartir la maravillosa libertad de los hijos de Dios. Nosotros sabemos que este mundo se queja y sufre de dolor, como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz. Y no solo sufre el mundo, sino que también sufrimos nosotros, los que tenemos al Espíritu Santo, que es el anticipo de todo lo que Dios nos dará después, mientras esperamos que Dios, y preste atención a esto, nos adopte definitivamente como sus hijos y nos libere del todo. Sufrimos en silencio. Este texto, en primer lugar, se está refiriendo a cuando nuestra salvación sea completada. Porque cuando nuestra salvación sea completada y se completa con la redención del cuerpo, que es con el arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo resucitan, reciben un cuerpo glorificado, y los que estemos vivos somos transformados, recibiendo un cuerpo el cual será semejante a los ángeles. Allá se produce la adopción definitiva y allá se ve con el arrebatamiento de la iglesia quiénes son los verdaderos hijos de Dios, porque los verdaderos hijos de Dios serán arrebatados. Y el mundo, cuando vea la ausencia de esos hijos de Dios acá en la tierra, y sobre todo los creyentes que se queden acá en la tierra, reconocerán cuáles eran los verdaderos hijos de Dios. Se separará definitivamente allí la cizaña del trigo. Esa es la manifestación de los hijos de Dios, de los cuales habla la palabra de Dios. Cuando la adopción se complete, qué interesante este término, para aquellos que piensan que somos salvos una vez y ya eso es definitivo. Una vez salvo, salvo para siempre. Acá habla de que la adopción aún debe ser completada. Nuestra adopción como hijos de Dios y se completa con la redención del cuerpo. La nueva traducción viviente nos dice que el mundo espera que realmente se vean quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Y el mundo lo verá por medio del arrebatamiento de la iglesia. Aquel que sea consciente de este hecho se dará cuenta quiénes son los verdaderos hijos de Dios, los que sean arrebatados. Entonces vemos que este concepto es un concepto totalmente erróneo, el del reino aquí y ahora, que primero tuvo el nombre de dominionismo y después se transformó en el concepto del reino aquí y ahora. Por tanto, debemos replantearnos todo esto. Si usted que está viendo esta transmisión cree y defiende esa doctrina no tiene fundamento bíblico. Y hay otras pautas que esa doctrina establece. Ya hemos hablado de la primera pauta, hablamos de ellos y de que ellos piensan que el establecimiento del reino es por medio de esto, es por medio de que la iglesia tome los lugares de eminencia, los gobiernos civiles, políticos, religiosos, para definir que Jesús recién, cuando esto esté establecido, Él regresaría. Sin embargo, esto no es correcto también, porque eso elimina la soberanía de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya la venida del Señor no depende del Padre, que solamente conoce Él el día y la hora de la venida de su Hijo, sino que ahora depende de la iglesia la venida de Cristo. Entonces le quita la soberanía totalmente a Dios.
analizando el primer punto. El segundo punto que ellos plantean en todo esto, la doctrina del reino y aquí y ahora, es que la iglesia debe establecer los gobiernos, porque Dios ha perdido el control de este mundo, ha perdido el control de esta sociedad, porque dice que el mundo está sometido al príncipe de este mundo, que es el diablo. En pocas palabras, lo que dicen es que el diablo le ha quitado el dominio a Dios y que gobierna sobre este mundo. Sin embargo, como segundo punto allí podemos ver que este concepto es erróneo también, porque si vamos a la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, me puede acompañar a la lectura, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 6. Es la tentación de Jesús en el desierto, dice. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Claramente, el mismo diablo, el mismo Satanás, le ofrece los reinos del mundo, los dominios al Señor Jesucristo, porque a Él, dice, le ha sido entregado. Él no lo ha tomado, no lo ha robado de nadie, le ha sido entregado. Dios ha permitido que los reinos del mundo le hayan sido entregados a Satanás, como lo define también un pasaje de San Juan, que habla del príncipe de este mundo, que ya ha sido juzgado, que ya está condenado, pero que momentáneamente se le ha entregado los reinos de este mundo y él gobierna sobre este mundo por medio de un espíritu que opera en los hijos de desobediencia, dice el capítulo 2 de Efesios. Entonces, Dios no ha perdido el control. Allí queda refutado el segundo punto de la doctrina del reino aquí y ahora. Dios no ha perdido el control de nada. A Satanás le ha sido entregado reinos y dominios, pero Dios sigue teniendo el control de todo. Y esto Jesucristo lo remarcó en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús mismo dice, toda potestad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. El poder le pertenece a Dios. Y Satanás no le puede sacar nada a Dios, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Dios permite las cosas, pero Dios nunca pierde el control de las cosas. Dios es demasiado grande para perder el control de las cosas y Satanás demasiado pequeño para robarle ese control a Dios. Eso vemos en segundo lugar, que es cerrada esta postura. Dios no ha perdido el control, sino que a Satanás se le ha sido permitido los reinos de este mundo. En tercer lugar, esta doctrina no cree en el arrebatamiento de la iglesia. Es más, uno de sus grandes teólogos que defienden, de los grandes teólogos que defienden esta doctrina, consideran a la doctrina del arrebatamiento como una doctrina escapista. Nos consideran a los creyentes que esperamos el arrebatamiento de la iglesia como creyentes que quieren huir
de este mundo. Y hablan, para justificar el arrebatamiento, que está hablando de un arrebatamiento emocional que la iglesia experimentará el día que Cristo ponga sus pies sobre la tierra para reinar, después de que la iglesia haya establecido el reino en este mundo, cristianizando esta sociedad, tomando los gobiernos, los lugares de eminencia, como les comentaba antes. Sin embargo, la palabra griega que aparece en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, es un pasaje donde encontramos el orden de los sucesos del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Seremos arrebatados. La palabra arrebatamiento viene de una palabra griega llamada harpazo, que significa quitar con violencia. De una palabra también del latín llamada raper, que significa ser trasladado de un lugar a otro. Por eso en el arrebatamiento hay un traslado de un lugar al otro, de personas que son quitadas de un momento a otro con violencia de esta tierra. Entonces, allí vemos otro concepto errado. El arrebatamiento es real, el arrebatamiento existe y no podemos dejar de lado, ni podemos considerar esta doctrina como una doctrina escapista. Porque el versículo 17 de Apocalipsis 22 dice: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Claramente dice la palabra de Dios que la esposa, la iglesia, anhela el regreso del Señor, que el Espíritu Santo anhela el regreso de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia. Y debe ser un anhelo. Y con esto quiero remarcar algo que se ha metido en la cristiandad y también en la cristiandad de nuestra provincia, en San Juan, en Argentina, porque están tildando el deseo de ser arrebatados como un deseo egoísta, como un deseo de pensar en nosotros mismos y no pensar en las almas. En primer lugar, quiero decirles a todos los que piensan así que el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, dice. Este es el primer y gran mandamiento. En primer lugar, nuestro anhelo más grande debe ser estar con Cristo. Es unirnos a Él, porque hemos sido llamados a la comunión con el Hijo. Claramente las Escrituras dicen que hemos sido llamados a la comunión con el Hijo de Dios. Y esa comunión se va a completar cuando nos unamos a Él en los cielos. Y en segundo lugar, quiero decirles que pensar en nosotros mismos
no es ser egoísta, porque la misma Escritura dice claramente, velad y orad para que seáis dignos de escapar de todas las cosas que sobrevendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dice que la persona que desea irse de este mundo es una persona digna. Aquella persona que busca estar con el Señor va a ser considerada digna de escapar. Y también el segundo mandamiento dice claramente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De la misma manera que yo amo al perdido, que yo amo a mi hermano, también debo amarme a mí mismo y debo ocuparme de mi salvación con temor y temblor. Y otro texto de la palabra de Dios también es una expresión de Pablo. Él dice claramente en la Escritura que él, por causa de los hermanos, quería quedarse en esta tierra. Pero también él quería unirse con Cristo, lo cual es mucho mejor, dijo Pablo. El salmista decía con respecto al Señor, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. El salmista también decía, mi carne te anhela. Y otra cosa más, es un anhelo de Jesús el estar con nosotros también. Y los anhelos de Jesús están por encima de nuestros anhelos. Porque Jesús mismo también dice, donde yo estoy, yo quiero que también ustedes estén. A veces somos egoístas cuando perdemos un ser querido y pensamos a veces por qué se lo llevó Dios y nos enojamos con Dios. Y la Biblia dice que debemos entristecernos. Está permitido que la tristeza venga a nosotros por la pérdida de un ser querido, lógicamente, que amamos, con el cual hemos compartido mucho tiempo. Pero también dice que no nos debemos entristecer como aquellos que no tienen esperanza. Porque así como nosotros queremos estar, hay un anhelo superior al nuestro, que es el anhelo de Jesús. Y hemos sido creados para tener comunión con Dios. Así que no me vengan, perdone la expresión, no me vengan con ese tipo de estupidez. De que el amor a las almas está por encima de todos. El amor a Dios es el que está por encima de todos. Y cuando amamos a Dios en primer lugar, vamos a amar a las almas de una manera correcta. Cuando el amor de Dios, lo que Dios le reclamó a la iglesia en Éfeso era que había dejado el primer amor. Y si ustedes ven, les reconoció todo el esfuerzo. El amor por las almas, el arduo trabajo, todo, pero habían dejado lo primero. Y lo primero era el amor por Dios, era el amor por Jesús. Y eso se ha introducido en nuestra sociedad y lamentablemente en muchas iglesias cristianas de nuestra provincia, la provincia de San Juan. Aquellos pastores que predican esto tienen que replantear su doctrina porque no es correcta. No está basada en la palabra de Dios. No es escapista el que anhela el arrebatamiento de la iglesia, porque el que anhela el arrebatamiento de la iglesia anhela la redención de su cuerpo, que se complete todo. Por lo cual, tanto tiempo hemos creído. Tampoco, otro punto que podemos ver de esta doctrina del reino aquí y ahora, es que no reconocen la existencia de un reino milenial. Ellos no reconocen que un día reinaremos en este mundo. Y ellos hablan desde que ya debemos comenzar a reinar desde ya. Pero miren lo que dice. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 4. Si me puede acompañar a la lectura.
Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4. Y a partir del versículo 9, desde el 8 primero, dice: ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? ¿Sin nosotros reináis? Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Acá claramente había un cuestionamiento, de la iglesia en Corinto hacia el ministerio de los apóstoles, hacia el ministerio del apóstol Pablo. Y ellos se consideraban ya como reyes en la congregación. Se consideraban superiores, como dignos de establecer un reino. Y Pablo les contesta: ¿ya estáis ricos? ¿Ya reináis sin nosotros reináis? Hablando en un tono sarcástico. Y después dice: y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. La iglesia aún no reina sobre este mundo. Dios ha establecido un momento para que la iglesia reine sobre este mundo. Y eso será en el milenio. Pero el que establecerá el reino no será la iglesia, sino que será el mismo Jesús. Y en Apocalipsis podemos leer en la palabra de Dios, en el versículo 15, Apocalipsis 19, versículo 15, dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Dice Jesús, está hablando de Jesús, que de él sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, dice. Él establecerá el reino milenial. Y el capítulo 20 nos habla claramente de cómo comienza este reino. Y la palabra de Dios nos habla claramente y literalmente de un reino milenial. Y una característica de esta doctrina es que comienza a tomar estas verdades de una forma alegórica, de una forma metafórica prácticamente, despreciando la literalidad. Sin embargo, al ser la escatología objeto de tanto cuestionamiento, porque son cosas, la escatología, cuando hablamos de escatología, hablamos del estudio del final de los tiempos, como es objeto de tantas conjeturas, porque son cosas que aún no han sucedido, con más razón nos debemos apegar a lo que está escrito, a lo que es literal. Por eso dice Pedro, y también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que esclarezca todo. Y dice que la escritura no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, es literal. La escatología, con más razón, debemos interpretarla literalmente. Por eso habla de los juicios de este mundo y nos habla de que estos juicios van a suceder, y por eso el libro de Apocalipsis, después del capítulo 4, no nombra a la iglesia,
sino hasta el capítulo 19, porque la iglesia no forma parte de la gran tribulación. La iglesia es arrebatada para ir con Cristo a los cielos. Aquí vemos otra refutación de estos términos, de estos dogmas que la doctrina del reino aquí y ahora tiene. Usted cuando escucha hablar a alguien del establecimiento del reino, de la manifestación de los hijos de Dios, cuando escucha hablar de esas cosas, de gobernar, esa es la doctrina del reino aquí y ahora. Se puede dar cuenta fácilmente, porque son términos comunes, que se hablan, que se tocan cuando se están hablando constantemente. Y en algunos casos otras doctrinas acompañan a esto, como la doctrina de pactar con dinero para recibir un milagro de parte de Dios, con la doctrina de la confesión positiva, de visualizar lo que quiero, de decidirlo con mi boca, y si yo lo digo con mi boca, si lo declaro, si lo decreto, eso se va a hacer realidad. Generalmente acompaña esto. Quiero decir que hay algunos que defienden esta doctrina del reino de aquí y ahora, pero creen en algunas cosas y no en otras. Pero por lo general estos son los puntos. Y otro de los puntos que también son fundamentales de esa doctrina del reino aquí y ahora es que ellos dicen que la iglesia ha reemplazado a Israel y que las promesas para Israel ahora son para la iglesia. Sin embargo, Pablo dice lo contrario. Y podemos leer en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 1, es la doctrina del reemplazo. Dice Romanos 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y después te puedes seguir leyendo el resto. Acá claramente dice que Dios no ha desechado a su pueblo. En ninguna manera, porque Pablo era un israelita salvo. Y aún habla el Señor por medio del apóstol Pablo de un remanente escogido de parte de Dios. De un remanente salvado, de un remanente actual. Hay judíos salvados hoy en día. Hay judíos que se les llama judíos mesiánicos, judíos que se han convertido a Cristo. También dice Romanos 11:1, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Otra vez Pablo remarcando que Dios no ha despreciado a su pueblo, sino que de los dos pueblos, dice la Escritura,
nos ha unido en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y hay un remanente de Israel salvado, hay un remanente de Israel que se va a ir con el Señor en el arrebatamiento, y eso lo conocemos. Y después del arrebatamiento, la historia sí se centrará totalmente en Israel. Será el centro de la profecía allí, Israel. Pero nos dice claramente la palabra de Dios acá, que Dios no ha desechado a su pueblo, no hay un reemplazo. Dios no ha reemplazado a su pueblo. Su pueblo, el pueblo de Israel le ha dado la espalda a Dios. Él le ha dado la espalda a Dios. Y si fuera un reemplazo, ningún judío podría ser salvo. Sin embargo, hay promesas. Hay promesas dadas a Abraham que hasta el día de hoy se mantienen para el pueblo judío. Si usted ha visto, usted no va a encontrar un judío pobre, un judío que no tenga un buen sustento económico, una buena posición económica. Todos, porque Dios ha cumplido las promesas dadas a Abraham y son transmitidas al pueblo de Israel. Entonces vemos acá claramente que no son bíblicas. No es bíblica la doctrina y no es bíblico sus posturas, las posturas que esta doctrina del reino aquí y ahora tiene. Y el reino aquí y ahora, su frase lo decía, escuchaba un hermano a través de las redes sociales que hacía una apreciación de esto y que la expresión el reino y aquí y ahora nos está hablando de algo inmediato, de algo aquí y ahora, instantáneo, que tiene que ser aquí y ya, como la sociedad de hoy en día vive. Vive aquí y ya, quiere todo ya, todo rápido. No hay espera, no hay paciencia. Y podríamos ver otras cosas, pero estas son las fundamentales. Ahora, cuando hablamos del reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios realmente? Porque el reino de Dios existe. La palabra de Dios lo llama así. También lo llama reino de los cielos. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de los cielos? En primer lugar, veíamos que el reino de Dios tiene que ver con la soberanía de Dios. Dios es soberano. Él tiene todo el control. Él decide cómo actuar. Él decide sobre todo. Nadie tiene el control de Dios. Él es soberano sobre este mundo, sobre los cielos, sobre toda la creación. Eso veíamos. En segundo lugar, lo que podemos ver, que es el reino de Dios, es que para entrar en el reino de Dios, en primer lugar, hay que nacer de nuevo. Y podemos ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le dijo esto Jesús a Nicodemo, un principal, un maestro de la ley. De cierto te digo, Nicodemo, que si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En primer lugar, para entrar en el reino de Dios, tenemos que haber nacido de nuevo. Tenemos que haber vivido esa experiencia. El reino de Dios no es para cualquiera.
Para entrar en el reino de Dios tenemos que pasar por un lugar llamado Gólgota, por la cruz del Calvario. Experimentar el perdón, la limpieza de Dios, el nuevo nacimiento, y que el Espíritu Santo pueda regenerar la palabra de Dios y el Espíritu Santo regenere nuestras vidas. Necesitamos una regeneración espiritual, la regeneración que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Entonces acá podemos ver que el reino de Dios no es un reino terrenal, es un reino espiritual. Es el reino de Cristo. Jesús predicó: arrepentíos porque el reino de los cielos se os ha acercado. Entonces, el reino de Dios es la soberanía de Dios. Para entrar en el reino de Dios, debemos haber experimentado el nuevo nacimiento, nacer del Espíritu Santo. En segundo lugar, también podemos ver otra característica del reino de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 27 dice: y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Otra de las cosas que nos habla esto es que el echar fuera demonios por medio del Espíritu de Dios es indicativo que el reino de los cielos os ha llegado. Pero preste atención a la intervención del Espíritu Santo, cómo Jesús aclara que debe ser el expulsar demonios por medio del Espíritu de Dios. Porque en ese momento había exorcistas ambulantes en Israel que no eran creyentes, no creían en Jesús, pero que sin embargo expulsaban demonios. O al menos eso intentaban hacer. Pero la expulsión de demonios, para ser indicativo de que el reino de los cielos está, debe hacer por medio del Espíritu de Dios. Ahora, ¿por medio de qué espíritu muchos echan fuera demonios? Porque la Biblia habla de que existe otros espíritus. La Biblia nos habla del Espíritu Santo, el espíritu humano y el espíritu demoníaco. Y cuando hablamos de espíritu demoníaco, espíritu del diablo, hablamos también de espíritus muy religiosos. ¿Por medio de qué echamos? ¿Por medio de qué echamos fuera demonios? No nos olvidemos que hay muchos que entran a las casas, que ungen con aceite las casas para expulsar teóricamente los demonios de allá, o echan agua bendita para hacer una limpieza del hogar. Pero eso tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver con el Espíritu de Dios. De ninguna manera. En el nombre de Jesús podemos echar fuera demonios. Es en el nombre de Jesús. Es el nombre que tiene poder. Si no sucede como aquellos que quisieron expulsar un demonio y dijeron: en el nombre de aquel Jesús que predica Pablo. Y dijeron: a Jesús conocemos. A Pablo también le contestaron los demonios, pero ustedes, ¿quiénes son? Y se abalanzaron los endemoniados sobre aquellos exorcistas ambulantes
que pretendían echar fuera demonios. Es por medio del Espíritu de Dios. Entonces, da un indicativo Jesús de que se puede echar demonios por medio de otro espíritu, que puede actuar otro espíritu allí. Debemos tener cuidado cuando creemos que por las señales que vemos algo está aprobado delante de Dios. Eso es lo que vemos allí. En segundo lugar. Después, en tercer lugar, Mateo, otra cosa que nos habla del reino de Dios. Mateo 18 dice, desde el versículo 7 dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Las sanidades también nos hablan de que el reino de Dios se manifiesta cuando hay sanidades de los cuerpos enfermos, cuando hay limpieza de leprosos, cuando hay resurrección de muertos, dijo Jesús. Es un indicativo de que el reino de los cielos se os ha acercado. El reino de los cielos también es sanidad para los cuerpos enfermos. Jesucristo se acercó anunciando el reino de Dios y sanando a los enfermos. Por tanto, si hemos entrado en ese reino, si estamos dentro de ese reino por medio del nuevo nacimiento y estás enfermo, Jesús puede sanar tu cuerpo enfermo también. Jesús puede liberar tu vida. Jesús puede darte sanidad de aquella enfermedad terminal. Esto también es parte del reino de Dios. Y es la parte del reino de Dios que enfocó Jesús. Porque Juan el Bautista, cuando llegó, él comenzó a bautizar por medio de un bautismo que ejemplificaba el arrepentimiento, simbolizaba el arrepentimiento en las personas. Las personas manifestaban su arrepentimiento bautizándose, y eso era parte del reino de Dios. Pero si ustedes ven, Juan el Bautista fue un precursor, alguien que anunció la venida del Mesías, pero él no hizo ningún milagro de sanidad. La Biblia no registra esto. Pero cuando vino Jesús, vino con el mismo mensaje, anunciando el reino de Dios, y mostró que Dios no solamente salvaba, sino que también podía sanar y hacer grandes milagros en las personas. Y Jesús enseñó y también sanó. Esto es parte también del reino de Dios, la sanidad de los cuerpos enfermos. Y no es como algunos dicen que la sanidad de los cuerpos enfermos de esta manera fue para esos tiempos solamente. No, también es para nuestros tiempos, dice. La Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y seguirán, dice. Seguirán a los que creen en Jesús. Hoy tú puedes recibir sanidad. Hoy yo puedo recibir sanidad. Hoy todo aquel que cree en Jesús, que está dispuesto a entrar en el reino de Dios, puede recibir sanidad de su cuerpo enfermo. Esto es el reino de Dios también, es sanidad. Otra de las cosas que implica el reino de Dios lo podemos ver en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no consiste de algo material, sino que el reino de Dios, la presencia del reino de Dios consiste en algo interno, en algo espiritual, en justicia, paz y gozo, y aclara, en
el Espíritu Santo, o como dicen otras versiones, por medio del Espíritu Santo. Porque ahora, un común denominador en aquellos que predican el reino aquí y ahora, es fomentar mucho el emocionalismo, por medio de alabanzas, por medio de luces psicodélicas, de alabanzas a un alto volumen, que llevan a las personas a experimentar un alto grado de emocionalismo en sus vidas, de éxtasis espiritual, pero que no tiene nada que ver con el gozo que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. ¿Y cuál es la diferencia entre eso? ¿Cuál es la diferencia entre ese emocionalismo y ese gozo que experimentan en ese momento y que ellos se lo atribuyen a la presencia del reino de Dios, y el gozo del Espíritu Santo? Que el gozo que se experimenta allí es pasajero, es momentáneo. Y es un gozo que no fortalece, que depende de la emoción y que se necesita estar alimentando constantemente. Pero el gozo de Dios es fortaleza, porque dice que en el gozo del Señor, no nuestro, en un gozo humano, sino en el gozo del Señor, está nuestra fortaleza, dice la palabra de Dios. Entonces, debe permanecer en nuestras vidas el gozo del Espíritu Santo. El gozo que experimentó Cristo cuando fue a la cruz. Dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. El gozo que permanecía en Jesús lo llevó a la cruz. Ese gozo lo sostuvo, lo fortaleció al Señor para llevar a la cruz. Tal vez suena contradictorio pensar que una persona que va hacia la cruz, hacia ser crucificado, a sufrir el peor de los tormentos, va con gozo. Pero Cristo fue así, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, incluso menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios, dice la Escritura. Porque en Jesús habitaba el reino de Dios, el verdadero reino de Dios. Porque Jesús, su presencia es el reino de Dios. Porque Jesús decía, Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se os ha acercado. ¿Y quién se acercaba? Jesús se acercó. Sí, Jesús es todo. Jesús es el reino de Dios, la presencia de Jesús. Usted que tiene a Jesús en su corazón tiene el reino de Dios, porque Él es el reino de Dios. Otra de las cosas que podemos citar en cuanto al reino de Dios, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, porque somos muy amigos de pronunciar palabras para poder, como en una oportunidad di un mensaje que decía palabras infladas. Y hay palabras muy infladas en este tiempo y que son características de la doctrina del reino aquí y ahora. Y es la palabra declaración, es la palabra decreto. Entonces, con palabras, alguien hace un tiempo decía, decreto, en este momento
que el coronavirus desaparece. Con la autoridad que yo tengo como apóstol, con la autoridad territorial, el coronavirus se deshace, desaparece. ¿Cuál fue el resultado? Que en unos días se declaró que esto era una pandemia y llegó a todas partes del mundo. Entonces, fueron palabras solamente. Pero el reino de Dios no son palabras. No consiste en palabras, sino en poder. Eso no es poder. Esas son palabras infladas. Son palabras lindas, palabras bonitas, pero eso no es poder. ¿Quién somos para declarar? ¿Quién somos para decretar? ¿Somos como dioses? De ninguna manera. Solo Dios puede establecer declaraciones, decretos y todo esto. El poder. Y hay un poder del cual habla la Biblia, que es por medio del Espíritu Santo también, y es el poder de la resurrección. Es un poder grande el de la resurrección, porque el poder de la resurrección resucita espiritualmente nuestras vidas y nos hace vivir una vida como creyentes, una vida entregada a Dios. Y estos que cuestionaban el ministerio de Pablo, como le he citado anteriormente, ellos se sentían superiores, se sentían grandes reyes, podemos entender acá por lo que Pablo cita, se sentían honorables, pero Pablo les dijo, no consiste en palabras, sino en poder. Y en Pablo sí habitaba Cristo, habitaba el Espíritu Santo, y en él había una verdadera autoridad espiritual para decir todas estas cosas. A tal punto llegaba la autoridad espiritual de Pablo que él decía, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y Pablo se consideraba a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles, como un abortivo entre todos. Entonces vemos diferentes características del reino de Dios. Y el reino de Dios también es un reino futuro. Es el reino de Cristo acá en la tierra. Apocalipsis podemos leer. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El reino futuro de Cristo, el reino en este mundo de Cristo y la iglesia. Pero es el mismo Jesús el que establecerá. Dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los reinos del mundo es del Señor y de su Cristo. Es del Padre y de su Cristo. Es del Padre y de Jesús. Los reinos de este mundo. Y asimismo también lo dice el Salmo capítulo 2. Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. Versículo 1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuentas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho,
mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Es una profecía acá del salmo que el salmista pronuncia, donde los reyes de la tierra se unirán contra el Señor y contra su Cristo. Ya hubo una unión de los reyes, del poder político y del poder religioso cuando crucificaron a Jesús. Y habrá una unión de todos los poderes también para batallar contra Cristo. Pero Jesús descenderá del cielo y derrotará al anticristo. Y él establecerá el reino de Dios, porque a él le ha sido dada la tierra como herencia, las naciones como herencia. Esto dice claramente que sin Jesús no hay reino de Dios en la tierra. No es así que la iglesia es la que establece el reino de Dios y llega Cristo y le dice, Señor, mirá, acá tenés todo, todo servidito, solamente te tenés que sentar en el trono, porque solamente Cristo, solamente Jesús es el que establecerá el reino. Y es cierto, la iglesia reinará con él, pero tendrá Cristo que hacerlo. Cristo Jesús tendrá que establecer el reino de los cielos acá en la tierra. Y será un reino milenial, pero todo terminará porque después habrá cielo nuevo y tierra nueva. Incluso descenderá el cielo a la tierra, porque dice que la nueva Jerusalén descenderá del cielo, como hemos visto y hemos leído en predicaciones anteriores. ¿El reino aquí y ahora? ¿O esperamos un reino futuro? ¿Cómo será de importante que la iglesia habite en el cielo, que esté durante 7 años en el cielo? Porque allí Cristo le mostrará a la iglesia lo que es el cielo. Y solamente la iglesia, conociendo lo que es el cielo, el tercer cielo, podrá después acompañar a Cristo en ese gobierno, en esta tierra. Así como a Moisés le fue dado un modelo del tabernáculo, modelo que está en el cielo. Él tuvo que ver ese modelo y le dijo Dios, haz tal cual has visto. Así también la iglesia tendrá que ascender al cielo para ver el modelo de gobierno que hay en el cielo, donde habita el Padre, donde habita el Hijo, donde habita el Espíritu Santo, donde se mueven los ángeles, para recién la iglesia descender con Cristo y gobernar este mundo. La iglesia necesita habitar en el cielo. Como hemos leído, su ciudadanía está en el cielo. Y va a reinar en la tierra la iglesia. Pero va a reinar, va a ejercer un gobierno de acuerdo a un modelo de gobierno celestial y no a un modelo de gobierno terrenal. Porque las promesas que nos son dadas por Cristo son mucho mejores. Es un nuevo pacto que las promesas dadas a Adán. Adán era un hombre de la tierra, terrenal. Y todos los que descendemos de Adán, que aún no hemos nacido de nuevo, hablo en plural, todos los que no han nacido de nuevo descienden de Adán,
Son hombres de la tierra y piensan como hombres de la tierra. Por eso yo me pregunto, los que defienden esta doctrina, ¿realmente han experimentado el nuevo nacimiento? Porque piensan como hombres terrenales. O lo experimentaron un día, que es lo más probable, y se desviaron de la fe. Y hoy viven como terrenales, teniendo la esperanza en la tierra, en que todo va a mejorar. Pero el hombre espiritual no piensa así. El hombre espiritual piensa en el cielo. El hombre espiritual piensa en habitar en la presencia de Dios en el cielo. El reino aquí y ahora, o dominionismo, como le quiera llamar, no es una doctrina correcta, es una doctrina errada, totalmente errada. Si tú practicas esta doctrina, tienes que arrepentirte. Y sé que hay muchos que practican esto y que creen en esto, tienen que arrepentirse. La Biblia dice que debemos esperar de los cielos a Jesucristo, el cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Que el Señor nos ayude a esto. Y finalizo con este pasaje en San Juan. Para resumir, fueron palabras de Jesús respecto al reino, a su reino. San Juan, capítulo 18, versículo 36, dice: Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Claro, fueron palabras de Jesús. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuese entregado. Pero mi reino no es de aquí, dijo Jesús. Mi reino no es celestial. Cristo tiene un modelo de reino para establecer que no nos imaginamos. Que no es el reino que pretenden establecer los dominionistas o aquellos que practican el reino aquí y ahora, que creen en esa doctrina. Llama la atención las palabras de Jesús, dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Entonces, en conclusión, los que pretenden establecer el reino, pretenden establecer un reino de este mundo y no el reino de Cristo. Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. ¿A qué reino perteneces tú? Me devuelvo a Babel. Ellos edificaron una ciudad y una torre. Establecieron eso. Quisieron establecer un reino en la tierra de Sinar. Y todo terminó en confusión. Todos aquellos que pretendan establecer un reino de manera terrenal terminarán en confusión. Muchos ya han terminado en confusión, ya ni siquiera creen en nada. Y si tú sigues practicando esto, terminará todo en confusión para tu vida. Pero si crees y esperas a Jesús y esperas esa venida, ese arrebatamiento de la iglesia, realmente experimentarás, vivirás en el verdadero reino de Dios.
Solo Cristo puede establecer el reino de Dios. Y no solo miramos al presente, miramos al futuro. Venga tu reino, oh Jesús. Y esa oración aún no se ha cumplido. No somos llamados a conquistar el mundo. Somos llamados a predicar el Evangelio de Jesús. Oramos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, Dios mío. En esta noche te pedimos, Señor, que tú concedas arrepentimiento, Señor, a aquellos que por años, por tiempo, han creído en esta doctrina y que hoy se dan cuenta de que esto no es así y quieren volver a la sana doctrina. Señor, que tú puedas perdonar en esta noche a todos aquellos que están, Señor, renunciando a esta doctrina y que podamos volver a creer en la doctrina del arrebatamiento y mirar hacia el futuro también, Dios mío, mirar hacia la eternidad y ser conscientes que somos ciudadanos del cielo. En el nombre de Jesús. Si tú nunca antes has aceptado a Jesús en tu corazón, pídele perdón al Señor con tus palabras en esta noche. Dile, Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón. Y creo que por medio, Señor amado, del perdón que tú me das y de la fe que yo pongo en ti, puedo entrar en el reino de los cielos. Puedo entrar en el reino de Dios. Puedo ver el reino de Dios. Señor, perdóname. Recíbeme como tu hijo, tu hija. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor por este momento. Le doy las gracias a usted que ha estado acompañándonos en esta transmisión, en esta noche, y espero que esta palabra haya sido de edificación para usted. Ya mañana estaremos compartiendo la palabra y en los días subsiguientes estaremos también compartiendo unos mensajes con usted. Y también quiero recordarles que el domingo vamos a recordar Pentecostés, 31 de mayo. Pentecostés es el nacimiento de la iglesia, recordamos el nacimiento de la iglesia con la venida del Espíritu Santo y vamos a estar a través de este medio compartiendo la palabra del Señor. Tenemos palabra para todas las edades, para los niños también. Usted sabe que el sábado a la mañana podemos compartir una enseñanza para los niños. Comentarles también que tenemos un canal de YouTube, Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Suscríbase al canal, suscríbase para que pueda ver, escuchar nuevamente las predicaciones que estamos grabando a través de Facebook. Así que suscríbase al canal de YouTube y compartan con otros este mensaje de la palabra de Dios. Y si el Señor no ha venido antes, nos veremos el próximo domingo y si el Señor viene, nos vamos a ver en el verdadero reino de los cielos. Nos vamos a ver en nuestro hogar, en el cielo, porque nuestro hogar no es terrenal, nuestro hogar, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y Jesús dijo que muchas moradas hay en aquel lugar. Así que esperamos la venida del Señor Jesús, el arrebatamiento de la iglesia. Muchas gracias por todo y que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.